Hola mi gente hermosa, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo una historia de traición familiar que los dejará sin aliento. Leonor vivía pacíficamente en su casa, pero el día del bautizo de su nieto, su nuera Valeria y su propio hijo Andrés planearon robarle su casa donde vivió 40 años y meterle hacia ancianos contra su voluntad. Pero ahora viene lo bueno de esta historia. Lo que su difunto esposo Ernesto dejó preparado para ella cambió todo completamente. En el día del bautizo de mi nieto, me dijeron que me tenían una sorpresa. Abuela, vas a estar tan feliz, me había dicho mi hijo Andrés por teléfono. Tenemos algo especial planeado para después de la ceremonia. Pensé que tal vez era un brindis, o un regalo. Algo bonito para celebrar el bautizo de Mateo, mi primer nieto. Me vestí con mi mejor ropa, un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me arreglé el cabello, me puse el collar de perlas que mi difunto esposo Ernesto me había regalado hace 30 años. Quería verme presentable, digna, para mi nieto, para mi familia. El taxi me dejó frente a la iglesia. Era una iglesia grande y hermosa en el centro de la ciudad. Andrés y su esposa Valeria habían planeado todo con lujo de detalles. Cuando bajé del taxi, vi a la familia reunida afuera. Andrés, Valeria, los padres de Valeria, don Martín y doña Susana, varios amigos y familiares. Mamá, qué bueno que llegaste, dijo Andrés acercándose. Pero había algo en su voz, algo extraño, como nerviosismo. No me lo perdería por nada del mundo. ¿Dónde está mi nieto? Adentro con la madrina. Mamá, antes de entrar, necesito decirte algo. Valeria se acercó interrumpiendo. Llevaba un vestido elegante color champagne, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable, como siempre. Sí, Leonor, tenemos que hablar contigo sobre algo importante. Ahora, antes del bautizo, es el momento perfecto, dijo Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. De hecho, es parte de la sorpresa que te mencionamos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Varios familiares comenzaron a reunirse alrededor, como si supieran lo que estaba por pasar, como si fueran espectadores esperando un espectáculo. Leonor, comenzó Valeria, elevando su voz para que todos pudieran escuchar. Andrés y yo hemos estado pensando mucho sobre tu situación. ¿Mi situación? Sí, vives sola, en esa casa vieja. Tienes 70 años. Ya no es seguro para ti estar sola. Estoy perfectamente bien. Me cuido sola desde que Ernesto murió hace 5 años. Doña Susana, la madre de Valeria, intervino. Leonor, todos envejecemos. Es natural, pero llega un momento donde necesitamos más ayuda. No necesito ayuda. Estoy saludable. Mis facultades están intactas. Valeria sonrió de nuevo. Esa sonrisa fría y calculadora. Por eso hemos tomado una decisión por ti. Una decisión que es por tu bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué decisión? Andrés y yo hemos encontrado un lugar maravilloso para ti. Un asilo de ancianos. Muy bonito. Con enfermeras las 24 horas. Actividades. Otras personas de tu edad. El mundo se detuvo. ¿Un asilo? Sí. Y lo mejor es que ya está todo arreglado. Firmamos los papeles esta mañana. Te mudas mañana. ¿Firmaron papeles? Sin consultarme, Andrés finalmente habló. Mamá, es por tu bien. No puedes seguir viviendo sola. Es peligroso. No es peligroso. Vivo en la misma casa desde hace 40 años. Conozco cada rincón. Esa casa es vieja. Se está cayendo a pedazos. No tiene las comodidades que necesitas, dijo Valeria. Es mi casa, mi hogar. Valeria se acercó más. Sus ojos brillaban con algo que parecía triunfo. Ya no. Andrés y yo vamos a vivir ahí. Necesitamos más espacio para Mateo. Tu casa es perfecta. Van a tomar mi casa. No la estamos tomando. La estamos usando. Tú no la necesitas. Estarás en el asilo, cómoda, segura. La rabia comenzó a crecer dentro de mí. No voy a ir a ningún asilo y no les voy a dar mi casa. No tienes opción, dijo don Martín, el padre de Valeria. Ya consultamos con abogados. Como tu único hijo, Andrés tiene derecho legal de tomar decisiones sobre tu bienestar cuando ya no puedes hacerlo tú misma. Puedo tomar mis propias decisiones. Los doctores dicen que la gente de tu edad a menudo no puede. Por eso existen estas leyes, para proteger a los ancianos de sí mismos. Miré alrededor. Todos me observaban. Algunos con lástima, otros con curiosidad, como si fuera un espectáculo. No pueden hacer esto,
Valeria se acercó tanto que podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Ya lo hicimos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que lo anunciamos hoy, aquí, en el bautizo de Mateo, para que todos sepan. Elevó su voz aún más. Todos, quiero que sepan que este es un día muy especial, no solo por el bautizo de mi hijo, sino también porque es el último día que Leonor pasará con nosotros antes de mudarse a su nuevo hogar en el asilo. Hubo murmullos, algunos gasps ahogados, gente claramente incómoda con el anuncio público. Valeria, ¿era necesario anunciarlo así?, preguntó alguien. Absolutamente. Leonor necesita empezar a aceptar su nueva realidad, y todos ustedes son testigos de que esto es por su bien. Valeria se volvió hacia mí con una sonrisa victoriosa. Así que disfruta el bautizo, Leonor, porque este es tu último día cerca de tu nieto. Mañana te vas al asilo, y vamos a limitar mucho tus visitas. No queremos que confundas al bebé con tu presencia constante. Algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que esperaban. No lloré, no supliqué, no me derrumbé. En cambio sonreí. Era una sonrisa tranquila, confiada, la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no saben. ¿Te parece gracioso?, preguntó Valeria confundida por mi reacción. Sí, encuentro esto muy gracioso. ¿Por qué? Me acerqué a ella, miré directamente a sus ojos, y dije con voz clara para que todos escucharan: este es tu último día creyendo que todo te pertenece. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que mañana todos se van a enterar de algo que jamás esperaban, algo que va a cambiar todo. Pero por ahora, disfrutemos el bautizo de mi nieto. Entré a la iglesia dejando a todos confundidos. Podía escuchar los murmullos detrás de mí, las preguntas, la confusión, pero no me importó, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que la casa que planeaban tomar no era mía, no legalmente. Sabía que había preparado algo que los dejaría completamente destruidos, y sabía que su plan perfecto estaba a punto de explotar en sus caras. Mañana sería un día muy interesante, un día que nunca olvidarían, y yo no podía esperar para ver sus expresiones cuando descubrieran la verdad. Me llamo Leonor Castillo, tengo 70 años y acabo de ser humillada públicamente en el bautizo de mi nieto. Pero mi historia comienza mucho antes de ese día horrible. Nací en un pueblo pequeño de Jalisco. Mi familia era pobre pero honrada. Mis padres trabajaban la tierra. Éramos 6 hermanos. Yo era la cuarta. Conocí a Ernesto cuando tenía 18 años. Él tenía 22 y trabajaba como albañil. Era guapo, trabajador y me trataba con respeto. Algo raro en esos tiempos. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. No teníamos dinero para algo elaborado, pero teníamos amor, y eso era suficiente. Ernesto trabajaba largas horas, construcción, remodelaciones, cualquier trabajo que pudiera conseguir. Yo trabajaba desde casa, costura, limpieza, lo que fuera necesario. Después de 3 años de matrimonio, nació Andrés, mi único hijo. Fue un parto difícil. Los doctores dijeron que no podría tener más hijos, pero no me importó. Andrés era perfecto. Cuando Andrés tenía 5 años, Ernesto tuvo un golpe de suerte. Su jefe, un constructor rico, quedó tan impresionado con su trabajo que le ofreció sociedad en un negocio pequeño. Leonor, me dijo Ernesto esa noche con ojos brillantes, esta es nuestra oportunidad. Si trabajo duro, si ahorro cada peso, podemos tener algo mejor para Andrés. Y trabajó. Dios, ¿cómo trabajó? 18 horas al día durante años. La sociedad creció, se volvió exitosa. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Cuando Andrés tenía 10 años, compramos nuestra casa. Era modesta, pero era nuestra. 3 habitaciones, un jardín pequeño, en un vecindario tranquilo. Esta casa es para ti, Leonor, me dijo Ernesto el día que nos mudamos, para que tengas seguridad, pase lo que pase. Andrés creció siendo un buen niño, estudioso, respetuoso, ayudaba en la casa, trabajaba los fines de semana con su padre aprendiendo el negocio de construcción. Ernesto y yo le dimos todo: educación, oportunidades, amor incondicional. Andrés estudió arquitectura en la universidad, era brillante, se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una firma importante, y entonces conoció a Valeria. Valeria venía de familia rica,
Su padre era dueño de varias empresas. Vivían en una casa enorme. Tenían autos caros. Viajaban constantemente. Desde el principio, Valeria me trató con desdén, como si fuera algo inferior, algo embarazoso. Así que tú eres la madre de Andrés, me dijo la primera vez que nos conocimos. Andrés me ha contado mucho sobre ti. El tono en su voz decía todo. Había contado sobre nuestra vida modesta, nuestros orígenes humildes, y ella lo veía como algo negativo. Ernesto lo notó inmediatamente. Esa muchacha no es buena para nuestro hijo. Dale tiempo, tal vez cambie. Gente como ella no cambia, Leonor, solo empeora. Tenía razón, pero Andrés estaba enamorado, o tal vez deslumbrado. No podía ver lo que nosotros veíamos. Se casaron en una boda elaborada pagada completamente por la familia de Valeria. Ernesto y yo fuimos tratados como invitados de segunda clase. Nos sentaron al fondo. Nadie nos presentó. Éramos las sombras incómodas. Después de la boda, Andrés comenzó a cambiar. Ya no visitaba tan seguido. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes. Siempre estaba ocupado con su nueva vida, su nueva familia. Hace 5 años, Ernesto enfermó. Cáncer de pulmón. Avanzado. Los doctores dijeron que tal vez le quedaban 6 meses. Llamé a Andrés para decirle: mamá, qué terrible, pero estoy en medio de un proyecto importante. Los visitaré cuando pueda. Nunca pudo. Durante los 6 meses que Ernesto luchó contra el cáncer, Andrés lo visitó exactamente 2 veces. Visitas cortas, incómodas, como si cumpliera una obligación. Valeria nunca vino, ni una sola vez. Ernesto murió en mis brazos. Sus últimas palabras fueron sobre Andrés: Leonor, nuestro hijo se perdió, pero no es demasiado tarde. Algún día volverá a nosotros, a nuestros valores, nuestra forma de vida. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque lo criamos bien. Está confundido ahora, deslumbrado, pero el Andrés real sigue ahí. Solo necesita recordar quién es. Cerró los ojos y se fue. Después del funeral, Andrés vino a la casa. Mamá, vas a estar bien sola. Estaré bien. Si necesitas algo, llámame. Pero nunca llamé, porque sabía que no vendría, que siempre tendría una excusa, un proyecto, un viaje, una reunión. Durante los siguientes 5 años, viví sola en la casa. Andrés me visitaba tal vez 4 veces al año. Visitas cortas, obligatorias, como marcar una casilla. Hace 1 año, Andrés anunció que Valeria estaba embarazada. Vas a ser abuela, mamá. Sentí alegría. Tal vez un bebé traería a mi hijo de vuelta. Tal vez un nieto cerraría la distancia entre nosotros. Pero me equivoqué. Cuando Mateo nació, fui al hospital. Valeria me dejó verlo por 5 minutos. No queremos que se canse. Es muy pequeño todavía. Soy su abuela, y lo verás. En dosis controladas. No queremos abrumarlo con demasiada familia. Durante el primer año de vida de Mateo, lo vi tal vez 10 veces. Siempre visitas cortas, siempre supervisadas, como si no confiaran en mí con mi propio nieto. Y ahora en su bautizo, me habían anunciado públicamente que me iban a meter en un asilo, que me iban a quitar mi casa, que me iban a alejar de mi nieto. Pero había algo que no sabían, algo que Ernesto había hecho hace años, algo que había mantenido en secreto hasta el momento perfecto. La casa no estaba a mi nombre, estaba en un fideicomiso que Ernesto había establecido con instrucciones muy específicas, instrucciones que decían que si alguien intentaba quitarme la casa o forzarme a irme, el fideicomiso se activaría y todo cambiaría. También había otra cosa, algo más grande, algo que descubrí cuando revisé los papeles de Ernesto después de su muerte. Ernesto había sido mucho más exitoso de lo que había mostrado. Había ahorrado, invertido, acumulado activos, y todo estaba en ese fideicomiso, esperando el momento exacto. Ese momento había llegado. Mañana, cuando Andrés y Valeria intentaran ejecutar su plan, descubrirían que habían cometido el error más grande de sus vidas. Y yo estaría ahí para ver sus caras cuando su mundo perfecto se derrumbara. Porque Ernesto, incluso en la muerte, me había protegido. Y su protección estaba a punto de convertirse en la pesadilla de Valeria. El bautizo continuó como si nada hubiera pasado. Entramos a la iglesia. La ceremonia fue hermosa. El padre bendijo a Mateo. Los padrinos hicieron sus promesas, pero todo el tiempo podía sentir las miradas, los susurros, la gente preguntándose qué había querido decir con mi comentario a Valeria. Este es tu último día creyendo que todo te pertenece. Después de la ceremonia, hubo una recepción en un salón elegante, comida cara, decoración elaborada, todo pagado por la familia de Valeria. Por supuesto, Valeria me ignoró completamente.
Andrés se veía incómodo. Don Martín y doña Susana me miraban con expresiones de triunfo, como si hubieran ganado algo, pero yo sabía la verdad, y esa verdad estaba a solo horas de revelarse. Me fui temprano de la recepción. Me siento cansada. Necesito descansar. Por supuesto, dijo Valeria con falsa preocupación. Descansa bien. Mañana tendrás un día largo con la mudanza al asilo. Sonreí. Sí, mañana será un día muy largo, para todos. Esa noche en mi casa saqué todos los documentos que Ernesto había dejado. Los leí cuidadosamente otra vez. Quería estar segura. Quería entender cada detalle. El fideicomiso era claro. La casa no podía ser vendida, rentada o traspasada sin mi consentimiento explícito. Si alguien intentaba forzarme a salir, el fideicomiso se activaría y todas las cláusulas de protección entrarían en vigor. Pero había más, mucho más. Ernesto había acumulado activos por valor de aproximadamente 15 millones de pesos, propiedades, inversiones, cuentas bancarias, todo secreto, todo planeado para mi protección. Y había una cláusula específica: si Andrés alguna vez intentaba quitarme la casa o controlar mi vida contra mi voluntad, sería inmediatamente removido como beneficiario de cualquier herencia. Todo iría a una fundación de caridad. Andrés no recibiría ni un peso. Ernesto lo había previsto todo. Había visto cómo Andrés se estaba alejando, cómo Valeria lo estaba cambiando, y había tomado medidas para protegerme. A las 8 de la mañana siguiente sonó el timbre. Era Andrés con 2 hombres de una compañía de mudanzas. Buenos días, mamá. Venimos por tus cosas. Mis cosas. Sí, para llevarlas al asilo. Ya está todo arreglado. Andrés, no voy a ir a ningún asilo, mamá. Ya hablamos de esto ayer. Es por tu bien. ¿Consultaste con abogados antes de tomar esta decisión? Sí, nos dijeron que como tu único hijo, tengo derecho legal de tomar decisiones sobre tu bienestar cuando ya no puedes. ¿Y quién dijo que ya no puedo? Mamá, tienes 70 años, vives sola, es obvio que necesitas ayuda. Saqué un sobre de mi bolso. Andrés, antes de que continúes con este plan, necesitas leer esto. ¿Qué es? Ábrelo. Andrés abrió el sobre. Dentro había una carta del abogado que manejaba el fideicomiso de Ernesto, el licenciado Fuentes. La carta explicaba claramente la situación. La casa estaba en fideicomiso, no podía ser tomada. Yo tenía protecciones legales, y si Andrés procedía con su plan, perdería toda su herencia. Vi cómo el color se drenaba del rostro de Andrés mientras leía. Esto no puede ser real. Es completamente real. Tu padre lo estableció hace 15 años, para protegerme exactamente de esta situación. Papá pensó que yo haría esto, que te quitaría tu casa. Tu padre vio cómo estabas cambiando, cómo Valeria te estaba influenciando, y tomó medidas preventivas. Andrés se sentó en el sofá con la carta temblando en sus manos. ¿Hay más? ¿Qué más dice? Dice que si procedes con intentar meterme en un asilo contra mi voluntad, serás completamente removido de cualquier herencia. Todo irá a caridad. No recibirás nada, pero no hay nada que heredar. Papá gastó todo en sus tratamientos médicos. Sonreí. Eso es lo que pensabas. Pero tu padre era mucho más astuto de lo que nadie imaginaba. Ahorró, invirtió, acumuló activos, aproximadamente 15 millones de pesos. Andrés dejó caer la carta. ¿15 millones? Sí, todo en el fideicomiso, todo protegido, y todo perdido para ti si continúas con este plan. Mamá, yo no sabía. No sabías, porque estabas tan ocupado con Valeria y su familia que nunca prestaste atención a tu propio padre. Nunca preguntaste, nunca te importó. Andrés se puso de pie. Necesito hablar con Valeria. Sí, creo que sí necesitas. Se fue apresuradamente. Los hombres de la mudanza se miraron confundidos. Señora, ¿qué hacemos? Pueden irse. No habrá mudanza hoy. Después de que se fueron, llamé al licenciado Fuentes. Licenciado, Andrés acaba de recibir su carta. Excelente. ¿Cómo reaccionó? Con shock. Creo que realmente no sabía sobre el fideicomiso. La mayoría no sabe. Su esposo fue muy discreto. ¿Cree que su hijo va a proceder con el plan del asilo? No lo sé. Depende de qué tan fuerte sea la influencia de Valeria. Señora Leonor, si procede estamos listos para activar todas las protecciones. Pero debo advertirle, esto destruirá su relación con su hijo. Nuestra relación ya está destruida. Hace años. Esto solo lo hará oficial.
real. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era Valeria. Su voz era veneno puro. ¿Qué le dijiste a Andrés? Está en pánico, hablando de fideicomisos y herencias. Le dije la verdad, que su plan de quitarme mi casa tiene consecuencias. No te estamos quitando nada, solo te estamos poniendo donde perteneces, en un asilo. No voy a ningún asilo, Valeria. Si vas, ya pagamos 3 meses por adelantado, ya firmamos contratos. Entonces perdieron su dinero, porque no voy. No tienes opción. Sí tengo, y si intentas forzarme, Andrés perderá 15 millones de pesos. ¿Estás dispuesta a costarle eso? Hubo un silencio largo. ¿15 millones? Sí, la herencia de su padre, que perderá completamente si continúa con este plan. Estás mintiendo. Ernesto no tenía ese dinero. Pregúntale al licenciado Fuentes, o mejor aún, intenta forzarme al asilo y descubre por ti misma. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente había defendido mi terreno. Había usado las herramientas que Ernesto me había dejado. Pero tristeza porque esto confirmaba lo que ya sabía. Mi relación con Andrés estaba rota, tal vez irreparablemente, y todo por una mujer que solo veía el dinero, el estatus, el poder. Pero al menos ahora tenía mi dignidad, mi casa, mi libertad, y eso valía más que cualquier relación falsa basada en obligación. Ernesto había tenido razón, había previsto todo esto, y me había dado las armas para luchar. Ahora solo necesitaba ver si Andrés elegiría a su esposa o a su herencia, y algo me decía que esa decisión revelaría quién realmente era mi hijo. 3 horas después de mi llamada con Valeria, Andrés y ella llegaron a mi casa. Valeria entró como tormenta. Andrés la seguía con expresión derrotada. «Quiero ver esos documentos», exigió Valeria. «Quiero prueba de que existe ese fideicomiso. Puedes pedirle copias al licenciado Fuentes. Su información está en la carta que le di a Andrés». «No, quiero verlos ahora. Probablemente son falsos». «Valeria, cálmate», intentó decir Andrés. «No me voy a calmar. Esta vieja nos está manipulando. Está inventando historias sobre dinero inexistente». «No es inexistente». Llamé al licenciado. «Todo es real». Valeria se volvió hacia él con furia. «¿Ya llamaste? Sin consultarme primero. Es mi herencia. Tengo derecho a verificar». ¿Y qué dijo? Andrés se dejó caer en una silla. «Que todo es verdad. Papá estableció el fideicomiso hace 15 años. Tiene aproximadamente 15 millones de pesos en activos. Y si intento forzar a mamá a ir al asilo, pierdo todo. Eso es ridículo. Podemos impugnar el fideicomiso. Decir que Ernesto no estaba en sus cabales cuando lo hizo». Y Valeria, el licenciado dijo que papá pasó evaluaciones psicológicas. Hay documentos de 3 psiquiatras diferentes certificando su competencia mental. Es impugnable. Siempre hay manera. Contratamos mejores abogados. Andrés la miró con cansancio. ¿Con qué dinero? Ya gastamos 20,000 pesos en el asilo. Otros 10,000 en abogados que nos dijeron que podíamos hacer esto. No tenemos más. Valeria se volvió hacia mí con ojos llenos de odio. «Esto es tu culpa. Tú manipulaste a Ernesto para que hiciera esto. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que Ernesto murió. Él lo planeó solo, para protegerme de exactamente esta situación». «¿De qué situación?» «Estábamos tratando de ayudarte». «¿Ayudarme?» «Me iban a quitar mi casa, meterme en un asilo contra mi voluntad, alejarme de mi nieto». «Eso es ayuda. Necesitas supervisión. Eres vieja, no puedes cuidarte sola». «Tengo 70 años, no 90. Estoy perfectamente capaz de cuidarme». Don Martín, el padre de Valeria, llegó en ese momento. Alguien debió haberlo llamado. «¿Qué está pasando aquí?» Valeria corrió hacia él. «Papá Leonor tiene una fortuna escondida, 15 millones de pesos, y se niega a compartir con Andrés. No es mi fortuna, es la herencia de Andrés de su padre, que recibirá cuando yo muera, a menos que intente quitarme mi casa o forzarme al asilo». Don Martín me miró con ojos calculadores. «Señora Leonor, seamos razonables. Andrés es su único hijo. Es natural que quiera cuidarla en su vejez. Cuidarme no significa encerrarme en un asilo y robar mi casa. Nadie está robando nada. Solo estamos tomando decisiones prácticas. Decisiones que les convienen a ustedes, no a mí». Y Don Martín cambió de táctica. «Leonor, piense en su nieto. Mateo necesita espacio, una casa más grande. Su casa sería perfecta para él. Mi casa es mía. Si Andrés quiere una casa más grande, que la compre con su propio dinero». «No tiene dinero», gritó Valeria. «Por eso necesitamos tu casa». Andrés se puso rojo. «Valeria, cállate». «No me voy a callar. Tu madre está siendo egoísta.
Tiene una casa que no usa, tiene dinero que no necesita, y se niega a ayudar a su propia familia. Ustedes no son mi familia, dije con voz tranquila. Familia no humilla públicamente, familia no trata de robar, familia no trata de encerrar a sus mayores en asilos contra su voluntad. Valeria dejó escapar un grito de frustración. Andrés, haz algo, es tu madre, contrólala, no voy a controlar a nadie. Y Valeria, creo que deberíamos irnos. No nos vamos hasta que ella acepte darnos la casa. No va a pasar. El licenciado fue muy claro. Si insistimos pierdo toda la herencia. Entonces demandamos. Impugnamos el fideicomiso. Don Martín intervino. Valeria, si el fideicomiso está bien estructurado, no hay nada que hacer. Perdimos. No acepto eso. Tiene que haber algo. No hay nada, dijo Andrés con voz derrotada. Papá ganó. Incluso desde la tumba ganó. Se volvió hacia mí. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. Papá realmente pensó que yo haría esto, que te quitaría tu casa. Tu padre vio cómo estabas cambiando, cómo te alejabas, cómo Valeria te influenciaba, y tomó precauciones, pero no confió en mí, en que haría lo correcto. Andrés, estás haciendo lo correcto ahora. No respondió. No podía, porque sabía la respuesta. Valeria tomó su bolso. Vámonos. Pero esto no termina aquí, Leonor. Vamos a encontrar manera de quitarte esa casa y ese dinero. Inténtalo, pero cada intento solo fortalece mi caso. ¿Tu caso? Sí, porque si continúan acosándome puedo reportarlos por abuso de ancianos. Tengo evidencia, testigos, todo documentado. Don Martín tomó el brazo de Valeria. Valeria, ya basta. Perdimos. Vámonos con dignidad. No hay dignidad en perder contra una vieja manipuladora. Valeria, suficiente, gritó Andrés. Era la primera vez que lo escuchaba gritarle a ella. Valeria se quedó en shock. ¿Me estás gritando? ¿A mí? ¿Por ella? Esto se acabó. Nos vamos. Ahora. Se fueron. Los tres. Valeria furiosa. Don Martín frustrado. Andrés derrotado. Me quedé sola en mi casa. Mi casa que había defendido exitosamente. Mi casa que Ernesto había protegido para mí. Pero la victoria se sentía hueca, porque había confirmado lo que ya sabía. Mi relación con mi hijo estaba rota, tal vez permanentemente. Esa noche, miré una foto de Ernesto. Tenías razón, mi amor. Sobre todo, sobre Andrés, sobre Valeria, sobre todo. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero duele tanto saber que mi hijo me eligió último, que el dinero importó más que yo. Pero también sentí algo más, alivio, porque había defendido mi dignidad. Había usado las herramientas que Ernesto me había dejado. Había luchado, y había ganado, al menos por ahora, porque algo me decía que Valeria no se rendiría tan fácilmente, que encontraría otra manera, otro ángulo, y tenía razón. Lo que pasaría después sería aún peor. Una semana después de la confrontación en mi casa, comenzó una campaña sistemática para destruir mi reputación. Valeria creó una página en redes sociales, Justicia para Andrés y Mateo. Publicó nuestra historia, pero completamente distorsionada. Una abuela millonaria se niega a ayudar a su hijo y nieto. Andrés y Valeria luchan económicamente mientras Leonor vive en una casa grande con 15 millones en el banco. ¿Es esto justo? Publicó fotos de mi casa, de Andrés en su auto viejo, de Mateo en ropa sencilla, de Valeria llorando. Todo lo que pedimos es un poco de ayuda, un lugar donde criar a nuestro hijo. Pero Leonor nos niega todo. Prefiere su comodidad sobre su propia familia. La página se volvió viral. Miles de personas comentaron, la mayoría criticándome sin conocer la historia completa. ¡Qué abuela tan horrible! El dinero la corrompió. Pobre Andrés, merece mejor madre. Mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Periodistas, gente desconocida, todos queriendo mi versión, pero me negué a participar. No iba a pelear en redes sociales, no iba a rebajarme a ese nivel. Entonces las cosas empeoraron. Valeria organizó una manifestación frente a mi casa. Llegaron con carteles: anciana egoísta, dale a tu hijo lo que merece, la familia importa más que el dinero. Eran como 20 personas, amigos de Valeria principalmente, pero suficientes para llamar la atención del vecindario. Gritaban, cantaban, hacían ruido. Mis vecinos salieron a ver qué pasaba. Algunos me miraban con lástima, otros con juicio. Es verdad que tienes millones y no ayudas a tu hijo. ¿Por qué no le das la casa? Es tu único hijo. Llamé a la policía. Vinieron y dispersaron a los manifestantes. Pero el daño estaba hecho. La noticia llegó a la televisión local. Disputa familiar por herencia millonaria divide a madre e hijo. El reportero entrevistó a Valeria, con lágrimas falsas cayendo por su rostro perfectamente maquillado. Solo queremos que Leonor sea razonable. Andrés es su único hijo.
Mateo es su único nieto. ¿Por qué nos niega todo? La señora Leonor ha explicado su posición, preguntó el reportero. Dice que es por un fideicomiso que su esposo dejó. Pero eso es solo excusa. Si quisiera ayudarnos encontraría la manera. Don Martín también fue entrevistado. Leonor está aislada. Posiblemente no está pensando claramente. A su edad es común que las personas mayores se vuelvan difíciles. Era una insinuación clara. Estaban sugiriendo que era senil, incompetente, que no debería controlar mi propio dinero. La presión aumentaba cada día. Cartas anónimas en mi buzón, llamadas amenazantes, grafiti en mi pared. Mala abuela, da el dinero, vieja egoísta. Una noche, alguien rompió la ventana de mi sala con una piedra. Había una nota: tu familia te necesita, sé generosa o sufre las consecuencias. Reporté todo a la policía. Hicieron reportes pero dijeron que era difícil probar quién era responsable. Señora Leonor, considerando la situación, tal vez debería considerar resolver esto con su familia, antes de que empeore. Está sugiriendo que ceda al chantaje. Estoy sugiriendo que piense en su seguridad. Contraté seguridad privada. Instalé cámaras. Reforcé las cerraduras. Mi casa se convirtió en una fortaleza, pero también en una prisión. El licenciado Fuentes me llamó. Señora Leonor, he visto las noticias. Esto es acoso. Podemos demandar. ¿De qué serviría? Solo alimentaría más el circo mediático. Pero están destruyendo su reputación. Están sugiriendo que es incompetente. Esto podría usarse más adelante en procedimientos legales. Tenía razón. Valeria no estaba solo acosándome. Estaba construyendo un caso público para declarar que era incompetente. ¿Qué recomienda? Que hable públicamente. Que cuente su lado de la historia, antes de que la narrativa de ellos se solidifique. No quiero ser parte de este circo. Lo entiendo, pero el silencio está siendo interpretado como culpa. Esa noche, mi vecina Patricia vino a visitarme. Era una mujer de unos 50 años que vivía 3 casas más abajo. Leonor, siento mucho lo que está pasando. Gracias. Y quiero que sepas que no todos creen lo que Valeria dice. Algunos de nosotros vemos a través de sus mentiras. De verdad, sí, he vivido aquí 10 años. Te conozco, eres buena vecina, tranquila, respetuosa. No eres la villana que Valeria pinta. Sus palabras me dieron algo de consuelo. Gracias. Necesitaba escuchar eso. ¿Es verdad sobre el fideicomiso, que tu esposo lo dejó con condiciones? Sí, lo hizo para protegerme. Sabía que esto podía pasar. ¿Y la casa? ¿Realmente intentaron quitártela? Sí, querían meterme en un asilo y tomar la casa para ellos. Patricia negó con la cabeza. Eso es horrible. Y ahora te están acosando porque no cediste. Exactamente. Leonor, necesitas contar tu historia, públicamente, antes de que sea demasiado tarde. Tal vez tenía razón. Tal vez el silencio no era la respuesta. Esa noche, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Decidí hablar públicamente. Contacté al mismo reportero que había entrevistado a Valeria. Quiero contar mi lado de la historia. Señora Leonor, estaría encantado. ¿Cuándo podemos hacer la entrevista? Mañana, en mi casa. Y quiero que sea completa, sin ediciones que distorsionen lo que digo. Por supuesto, llamé al licenciado Fuentes. Voy a hablar públicamente. Necesito que estés presente. ¿Estás segura? Una vez que hable, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Ya no puedo seguir callada mientras destruyen mi reputación. Esa noche preparé todo lo que diría, los documentos que mostraría, la evidencia del acoso. Era momento de pelear, no con silencio, sino con verdad. Y mañana, el mundo escucharía mi lado de la historia. Valeria no sabía lo que estaba por golpearla, porque la verdad era mucho más poderosa que sus mentiras, y estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa. La entrevista fue programada para las 10 de la mañana. El reportero llegó con un camarógrafo y un productor. Señora Leonor, gracias por aceptar hablar con nosotros. Gracias por darme la oportunidad de contar la verdad. El licenciado Fuentes estaba sentado a mi lado. Había traído todos los documentos relevantes, todo organizado, todo listo. Antes de comenzar, dijo el licenciado, quiero aclarar que la señora Leonor tiene derecho a presentar evidencia documental, y esperamos que transmitan todo sin ediciones que distorsionen los hechos. Por supuesto, licenciado. La cámara comenzó a grabar. Señora Leonor, su nuera Valeria dice que usted tiene 15 millones de pesos pero se niega a ayudar a su hijo. ¿Es esto verdad? Es parcialmente verdad. Sí existe una herencia de aproximadamente esa cantidad.
propiedad, pero no está bajo mi control directo. Está en un fideicomiso establecido por mi difunto esposo. ¿Y por qué estableció ese fideicomiso? Porque previó exactamente esta situación. Mi esposo Ernesto vio cómo nuestro hijo Andrés estaba cambiando después de casarse con Valeria. Vio que los valores que le habíamos enseñado se estaban erosionando. Mostré los documentos del fideicomiso. Este fideicomiso tiene condiciones específicas. Andrés recibirá la herencia cuando yo muera, pero si intenta quitarme mi casa, forzarme a un asilo o controlar mi vida contra mi voluntad, pierde todo. ¿Y eso es lo que intentaron hacer? Exactamente. El día del bautizo de mi nieto, Valeria anunció públicamente que me iban a meter en un asilo, que ya habían firmado papeles, que mi casa sería de ellos, sin su consentimiento, sin consultarme siquiera. Trataron de hacerlo pasar como si fuera por mi bien, pero la verdad es que querían mi casa y querían alejarme de mi nieto. El reportero se veía sorprendido. Eso es muy diferente de la historia que Valeria contó. Lo sé, Valeria ha pintado una imagen de una anciana egoísta, pero la realidad es que soy una mujer de 70 años defendiendo su hogar y su libertad. Mostré más documentos. Aquí están las evaluaciones médicas. 3 doctores diferentes certifican que estoy en perfectas facultades mentales. No necesito tutor, no necesito asilo, necesito que mi familia respete mi autonomía. ¿Y la casa? ¿Por qué no simplemente dárselas? Porque es mi hogar. Viví aquí con mi esposo durante 40 años. Criamos a nuestro hijo aquí. Cada rincón tiene recuerdos. ¿Por qué debería renunciar a eso porque mi nuera quiere más espacio? Valeria dice que Andrés está luchando económicamente. Andrés es arquitecto, gana bien, pero Valeria gasta más de lo que ganan. Eso no es mi responsabilidad arreglar. El licenciado Fuentes intervino. Además, hay algo más que el público debe saber. Tenemos evidencia de que Valeria ha organizado el acoso sistemático contra la señora Leonor. Mostró capturas de pantalla, mensajes en grupos privados donde Valeria coordinaba las manifestaciones, las llamadas amenazantes, el vandalismo. Esto no es una disputa familiar normal. Esto es acoso criminal y estamos preparando una demanda. El reportero se veía impactado. Señora Leonor, ¿por qué no habló antes? Porque esperaba que mi hijo recapacitara, que viera lo que su esposa estaba haciendo, que recordara los valores que su padre y yo le enseñamos. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no lo ha hecho. Y ahora, viendo cómo están destruyendo mi reputación, no tengo otra opción que defender la verdad. ¿Qué quiere que la gente sepa? Quiero que sepan que los adultos mayores tienen derechos, que no somos propiedad de nuestros hijos, que merecemos dignidad y respeto, y que defender eso no nos hace egoístas, nos hace humanos. Y su relación con Andrés, con su nieto, mi puerta siempre ha estado abierta para Andrés, pero no voy a ser chantajeada, no voy a renunciar a mi hogar y mi libertad por mantener una relación que claramente está rota. Y su nieto Mateo, las lágrimas caían más fuertes ahora. Amo a Mateo con todo mi corazón, pero Valeria lo está usando como arma, me lo niega como castigo, y eso es lo que más duele. La entrevista duró 1 hora. Cuando terminó, el reportero me dio la mano. Señora Leonor, gracias por su honestidad. Esto va a cambiar la narrativa completamente. Espero que sí, porque la verdad importa. La entrevista se transmitió esa noche, y el impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron, pero esta vez a mi favor. Ahora entiendo la historia completa. Valeria es la villana, no la abuela. Intentaron robarle su casa, y cuando no pudieron la acosaron. Eso es horrible. Esta pobre mujer solo está defendiendo su hogar. Bien por ella. La página de justicia para Andrés y Mateo fue cerrada. Los comentarios cambiaron drásticamente. Patricia vino corriendo a mi casa. Leonor, vi la entrevista. Fue perfecta. ¿De verdad? Sí. Finalmente la gente conoce la verdad. Valeria ya no puede esconderse detrás de sus mentiras. Esa noche mi teléfono sonó. Era Andrés. Mamá, vi la entrevista. Y yo no sabía que Valeria había organizado todo el acoso y las manifestaciones, las llamadas amenazantes. ¿No sabías? ¿O no quisiste ver? Hubo un silencio largo. Tal vez no quise ver, porque verlo significaría admitir quién es realmente. Y ahora que lo sabes, ahora no sé qué hacer. Es mi esposa, la madre de mi hijo. Andrés, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pensado tu padre de todo esto, todo el tiempo? Y sé la respuesta. Estaría decepcionado. De mí, de mis decisiones, de permitir que Valeria hiciera esto. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Mamá,
no es tan simple, sí lo es. O defiendes lo correcto o sigues siendo cómplice. No hay término medio. Colgué el teléfono. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila, porque había dicho mi verdad, había defendido mi dignidad, había usado mi voz, y el mundo finalmente conocía la historia real. Valeria había perdido el juicio público. Su reputación estaba destruida, sus mentiras expuestas, pero algo me decía que no se rendiría, que intentaría una última cosa desesperada, y tenía razón. Lo que pasaría después sería su movimiento final, su última jugada, y sería la que finalmente revelaría su verdadero carácter para todos. 2 días después de mi entrevista, Valeria hizo su movimiento final, y fue más desesperado de lo que imaginé. Llegó a mi casa con una ambulancia, con 2 paramédicos, y con papeles que decían que yo había tenido una crisis médica y necesitaba ser evaluada. ¿Qué está pasando?, pregunté cuando vi la ambulancia en mi entrada. Leonor, recibimos una llamada, dijo uno de los paramédicos. Tu familia reportó que estás confundida, desorientada, posiblemente teniendo un episodio médico. No tengo ningún episodio, estoy perfectamente bien. Valeria apareció detrás de los paramédicos. Leonor, has estado actuando extraño, diciendo cosas sin sentido. Necesitas ser evaluada. No he dicho nada sin sentido, y no voy a ningún lado. Señora, dijo el paramédico, si su familia está preocupada, recomendamos que venga con nosotros, solo para verificar que todo está bien. No conozco sus derechos. No pueden forzarme a ir sin una orden judicial. Valeria sacó papeles. Tenemos una orden, firmada por un juez. Dice que representas peligro para ti misma. El licenciado Fuentes llegó en ese momento. Había llamado cuando vi la ambulancia. ¿Puedo ver esa orden?, preguntó tomando los papeles. Los revisó rápidamente. Esto es falso. Este no es el sello correcto de un juzgado. Esta firma no coincide con ningún juez que conozco. Se volvió hacia los paramédicos. Esta orden es fraudulenta. Si intentan llevarse a la señora Leonor basándose en esto, están cometiendo secuestro. Los paramédicos se miraron entre sí incómodos. Señora, la orden es falsa. No es falsa. Mi padre consiguió esa orden a través de sus contactos. ¿Contactos? El licenciado se rió. Está admitiendo que falsificaron una orden judicial. Valeria se puso pálida. Yo no dije eso. Sí lo dijo. Y estos paramédicos son testigos. El licenciado se volvió hacia ellos. Caballeros, les recomiendo irse. Esto es claramente una situación de acoso familiar, no una emergencia médica. Los paramédicos se fueron rápidamente. No querían ser parte de esto. El licenciado sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Falsificar una orden judicial es un delito grave. No, espera. Valeria entró en pánico. Fue un error, un malentendido. No fue un error. Fue un intento calculado de secuestrar a mi cliente usando documentos falsos. La policía llegó 15 minutos después. El licenciado les mostró la orden falsa. Explicó la situación. Señora, dijo el oficial dirigiéndose a Valeria, ¿de dónde obtuvo este documento? Yo, un amigo. Dijo que podía ayudar. ¿Qué amigo? Valeria no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera la incriminaría más. Señora, necesita venir con nosotros. Tenemos que investigar esto. No, yo no hice nada malo. Solo intentaba proteger a Leonor. Falsificar documentos legales no es proteger a nadie. Es un crimen. Se llevaron a Valeria. Ella gritaba todo el camino. Leonor, esto es tu culpa. Tú causaste esto. Andrés te va a odiar por esto. Cuando se fueron, me quedé temblando. El licenciado me ayudó a entrar a la casa. Señora Leonor, está bien. Intentó secuestrarme. Mi propia nuera intentó secuestrarme. Lo sé, y ahora va a enfrentar consecuencias serias. Falsificar documentos judiciales puede resultar en años de prisión. Esa tarde Andrés llegó. Se veía destruido, como si no hubiera dormido en días. Mamá, escuché lo que pasó, lo que Valeria intentó hacer, y yo, no tengo palabras. No puedo creer que llegara tan lejos. Se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Mamá, tenías razón sobre todo, sobre Valeria, sobre cómo me había cambiado, sobre todo, ¿y ahora qué vas a hacer? Voy a divorciarme de ella. Ya contraté un abogado. No puedo seguir casado con alguien capaz de esto. ¿Y Mateo? Voy a pelear por custodia completa. No quiero que Mateo crezca con alguien tan manipulador, tan cruel. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro.
Mamá, lo siento, siento todo. Permitir que te tratara mal, no defenderte, intentar quitarte tu casa, todo. Andrés, no, déjame terminar. Papá tenía razón al establecer ese fideicomiso. Sabía que yo era débil, que me dejaría influenciar, y quiso protegerte de mí, de mi debilidad. Tu padre te amaba, por eso te protegió también. El fideicomiso no era solo para protegerme a mí, era para protegerte a ti de tomar decisiones que destruirían nuestra relación permanentemente. ¿Crees que podemos arreglar esto? ¿Nuestra relación? No lo sé. Has hecho mucho daño, y la confianza no se recupera de un día para otro. Lo entiendo. Pero mamá, voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte. Aunque nunca pueda, no necesito compensación. Necesito un hijo que me respete, que valore mi autonomía, que me vea como persona, no como obligación o fuente de dinero. Lo haré, te lo prometo. 2 días después, Valeria fue formalmente acusada. Falsificación de documentos judiciales, intento de secuestro, acoso. Su familia intentó defenderla. Fue un error de juicio. Estaba desesperada, pero el fiscal no tuvo misericordia. Este no fue un error, fue un plan calculado para privar a una mujer de 70 años de su libertad usando documentos falsos. El juicio fue rápido. Valeria fue declarada culpable, sentenciada a 2 años de prisión. Su familia estaba devastada. Don Martín vino a mi casa a suplicar: Leonor, por favor, retira los cargos. Valeria tiene un hijo pequeño, necesita a su madre. Debió pensar en eso antes de intentar secuestrarme. Cometió un error. No fue un error, fue una decisión consciente, y ahora enfrenta las consecuencias. La noticia salió en todos los medios. Mujer sentenciada a prisión por intentar secuestrar a su suegra usando documentos falsos. La opinión pública estaba completamente de mi lado ahora. Ya no había ambigüedad, ya no había debate. Valeria había mostrado su verdadera naturaleza, y había pagado el precio. Patricia organizó una reunión de vecinos en mi apoyo. Vinieron con flores, comida, palabras de aliento. Leonor, eres la vecina más valiente que conocemos. Defendiste tu dignidad cuando muchos habrían cedido. Gracias por recordarnos que los ancianos merecen respeto. Esa noche, me senté en mi sala mirando todas las flores, todas las tarjetas, todo el apoyo. Había ganado, completamente, definitivamente. Mi casa era mía, mi libertad era mía, mi dignidad intacta, pero el costo había sido alto. Mi relación con Andrés estaba en ruinas, tal vez reparable, tal vez no. Valeria estaba en prisión, una familia destruida. Valió la pena. Miré la foto de Ernesto. Hice lo correcto, mi amor, y sentí su respuesta en mi corazón. Sí, defendiste tu dignidad. Eso siempre vale la pena. Cerré los ojos sintiendo paz. La batalla había sido dura, dolorosa, devastadora, pero había sobrevivido, y había ganado, y eso era todo lo que importaba. 2 meses después de que Valeria fuera sentenciada, pensé que todo había terminado, que finalmente podría tener paz, pero la familia de Valeria no se rindió. Don Martín contrató a los mejores abogados que pudo pagar. Apelaron la sentencia. Argumentaron que Valeria había actuado bajo estrés extremo y presión emocional. Mi hija no es criminal, declaró don Martín a la prensa. Es una madre desesperada que cometió un error tratando de proteger a su familia de una mujer que los estaba manipulando. La narrativa cambió otra vez. Ahora yo era la manipuladora, la que había seducido a los medios con mi historia de víctima. Doña Susana organizó una campaña en redes sociales. Libertad para Valeria. Valeria es víctima de un sistema que protege a los ancianos manipuladores sobre las madres jóvenes. Esto no es justicia. Publicaron testimonios de expertos que decían que yo había manipulado la situación para hacerme ver como víctima. Las personas mayores a menudo son más astutas de lo que parecen. Leonor claramente sabía cómo jugar sus cartas para destruir a Valeria. El fiscal me llamó: señora Leonor, están intentando revertir la sentencia. Necesitamos prepararnos para otra audiencia, pero ya fue sentenciada. Están alegando nueva evidencia, testimonios de expertos que cuestionan su versión de los eventos. ¿Qué expertos? Ellos no estaban ahí. Lo sé, pero el sistema permite apelaciones. Tenemos que defendernos otra vez. 3 semanas después, estábamos en corte nuevamente. Esta vez la sala estaba llena. Reporteros, simpatizantes de Valeria, curiosos. El nuevo abogado de Valeria
ahora era agresivo. Comenzó atacándome directamente. Señora Leonor, ¿es verdad que usted sabía sobre el fideicomiso todo el tiempo? No supe hasta que mi esposo murió. Pero ¿no le parece conveniente que este fideicomiso apareciera justo cuando su nuera necesitaba ayuda? No apareció. Siempre estuvo ahí, solo que nadie lo sabía. ¿O este lo mantuvo en secreto esperando el momento perfecto para usarlo como arma? Objeción, gritó el fiscal. Está especulando. Sostenida, dijo la jueza. Pero el daño estaba hecho, la semilla de duda plantada. El abogado llamó a testigos, amigos de Valeria, que testificaron que yo era fría y distante con mi familia. Leonor nunca fue cariñosa con Valeria, siempre la trató con desdén. Claramente había resentimiento. Leonor envidiaba la juventud y belleza de Valeria. Eran mentiras, todas mentiras, pero sonaban convincentes para quien no conocía la historia completa. Entonces el abogado jugó su carta más fuerte. Llamó a un experto en psicología geriátrica. Doctor Ramírez, basándose en su experiencia, ¿es posible que una persona de 70 años manipule una situación para parecer víctima? Absolutamente. Las personas mayores a menudo desarrollan comportamientos manipulativos como mecanismo de control cuando sienten que pierden autonomía. Y en el caso de la señora Leonor, sin haberla evaluado personalmente no puedo diagnosticar, pero los patrones son consistentes. Aislamiento de la familia, uso de recursos legales como armas, rechazo de ayuda legítima. Entonces es posible que la señora Leonor haya fabricado esta narrativa de víctima. Es posible. El fiscal contrainterrogó ferozmente. Doctor, ¿evaluó usted personalmente a la señora Leonor? No. ¿Revisó sus registros médicos? No. ¿Habló con sus doctores? No. Entonces su testimonio es pura especulación, ¿correcto? Es análisis basado en patrones generales. ¿Especulación?, repitió el fiscal. No evidencia. La jueza finalmente habló. He escuchado suficiente. Señores abogados, en mis cámaras. Ahora, salieron por 30 minutos. Cuando regresaron, la jueza tenía expresión seria. He revisado toda la evidencia, original y nueva, y mi decisión es clara. La sentencia original se mantiene. La señora Valeria fue declarada culpable basándose en evidencia sólida. Intentó usar documentos falsificados para privar a la señora Leonor de su libertad. Eso es un crimen. Punto. Se volvió hacia el abogado de Valeria. Y abogado, le advierto, si presenta otra apelación frívola, voy a considerar sanciones por abuso del sistema judicial. Don Martín dejó escapar un grito. Doña Susana comenzó a llorar, pero yo solo sentí cansancio de pelear, de defender lo obvio, de justificar mi derecho a vivir con dignidad. Salimos de la corte. Los reporteros nos rodearon. Señora Leonor, ¿cómo se siente sobre la decisión? Aliviada, pero también triste de que esto fuera necesario. ¿Perdonará a Valeria? Perdonar no significa olvidar, ni significa permitir que me lastimen otra vez. Esa noche don Martín apareció en mi puerta. Se veía derrotado, envejecido. Leonor, vengo a pedirte algo. ¿Qué? Que consideres retirar los cargos. Valeria ha estado en prisión 2 meses. Ha aprendido su lección. La corte decidió su sentencia. Yo no puedo cambiarla, pero podrías hablar con el fiscal, pedir clemencia. ¿Por qué haría eso? Porque Mateo necesita a su madre, porque somos familia, aunque no te guste, porque el perdón es divino. Don Martín, su hija intentó secuestrarme. ¿Esperan que lo olvide porque invocan familia? Cometió un error. No, cometió un crimen, consciente, planeado, ejecutado, y ahora paga las consecuencias. Eres despiadada. No, soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse, y a no aceptar abuso solo porque venga de familia. Se fue sin decir más, pero algo en su expresión me preocupó. Había desesperación ahí, y la desesperación hace que la gente haga cosas peligrosas. 2 días después, descubrí qué tan peligrosas. Alguien intentó incendiar mi casa, a las 3 de la mañana. Afortunadamente las cámaras de seguridad captaron todo, y los bomberos llegaron a tiempo. El daño fue menor, pero el mensaje fue claro. Si no cedía, escalarían. La policía arrestó al culpable, un amigo de la familia de Valeria, que admitió que don Martín le había pagado para asustarme. Don Martín fue arrestado como cómplice. Ahora él también enfrentaba cargos criminales. La familia que había intentado destruirme estaba colapsando. Valeria en prisión, don Martín arrestado, su reputación arruinada. Y aunque había ganado todas las batallas, no me sentía victoriosa. Solo me sentía cansada y triste por lo que el dinero y el orgullo pueden hacer a las personas. Pero al menos estaba segura, al menos estaba libre, y eso tendría que ser suficiente.
paciente. 6 meses después del intento de incendio, la familia de Valeria estaba completamente destruida. Don Martín fue sentenciado a 1 año de prisión por ser cómplice del intento de incendio. Doña Susana tuvo un colapso nervioso y estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Su reputación en la comunidad estaba arruinada. Las empresas de Don Martín colapsaron. Sin él al mando y con el escándalo público, los socios se fueron. Los clientes huyeron. Todo se derrumbó. Valeria seguía en prisión cumpliendo su sentencia. Andrés me contó que apenas hablaba, que pasaba los días en silencio mirando las paredes. Mamá, fui a visitarla para hablar sobre Mateo, sobre el divorcio y cómo está, rota, completamente rota. Ya no es la mujer que conocí. El orgullo, la arrogancia, todo desapareció. Dijo algo sobre lo que hizo, dijo que lo siente, que si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Es fácil arrepentirse cuando enfrentas las consecuencias, lo sé, pero mamá, vi algo en sus ojos, algo que nunca había visto antes, humildad genuina, dolor real. Andrés se sentó frente a mí, me pidió que te diera un mensaje, que ella entiende si nunca la perdonas, pero que necesitaba que supieras que finalmente entiende lo que te hizo, el daño, el dolor. ¿Y tú qué le dijiste? Que se lo diría, pero que no podía prometer nada de tu parte. Los siguientes meses, Andrés y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente, muy lentamente. Venía a visitarme 1 vez por semana, siempre con Mateo. Mi nieto había crecido tanto, ya tenía 1 año y medio. Abuela, decía con su vocecita. Cada vez que lo escuchaba, mi corazón se llenaba. Mamá, quiero agradecerte algo, dijo Andrés en una de sus visitas. ¿Qué? Por no rendirte, por defender tu dignidad, porque al hacerlo, me obligaste a ver quién me había convertido. ¿Y quién eras? Alguien que valoraba el dinero sobre la familia, el estatus sobre el carácter, la apariencia sobre la sustancia. Papá estaría decepcionado del hombre que fui, pero estaría orgulloso del hombre que estás tratando de ser. Tú estás orgullosa, estoy comenzando a estarlo. Pero Andrés, el orgullo se gana con acciones consistentes, no con palabras o intenciones. Lo sé, y voy a seguir demostrándolo, día tras día, año tras año, el tiempo que sea necesario. El divorcio fue finalizado. Andrés obtuvo custodia completa de Mateo con Valeria, teniendo derechos de visita supervisados después de su liberación. La casa que Valeria tanto había querido fue vendida. Andrés se mudó a un departamento modesto, más acorde con sus ingresos reales. Es más pequeño, me dijo mostrándome fotos, pero es honesto. No estoy fingiendo ser alguien que no soy. Eso es crecimiento. Una tarde, Andrés llegó con una propuesta. Mamá, he estado pensando en algo. ¿Qué? Cuando papá estableció el fideicomiso, lo hizo para protegerte. Y funcionó. Pero también para enseñarme. Y creo que finalmente aprendí la lección. ¿Qué lección? Que el dinero no es lo más importante. Que la familia no se trata de herencias. Que el verdadero valor está en el carácter, no en las cuentas bancarias. Se arrodilló frente a mí. Mamá, quiero que sepas algo. No quiero la herencia. ¿Qué? No la quiero. Cuando llegue el momento, quiero que todo vaya a caridad, a causas que ayuden a ancianos, a personas que defendieron su dignidad como tú. Andrés, esa herencia es tuya. Tu padre trabajó por ella, y papá también quería que yo aprendiera, que valorara lo correcto. Aceptar esa herencia después de todo lo que pasó, se sentiría como premio por mal comportamiento. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. ¿Estás seguro? Completamente. No necesito 15 millones para ser feliz. Necesito ser el hombre que papá quiso que fuera. Y ese hombre no mide su valor en pesos. Lo abracé. Tu padre estaría tan orgulloso. Y tú, yo también. 2 años después de todo el drama, Valeria salió de prisión. Había cumplido su sentencia completa. Andrés me pidió permiso para traerla a mi casa, solo para que pueda disculparse, cara a cara. Luego se va, y no tienes que verla nunca más si no quieres. Dudé, pero finalmente acepté. Valeria llegó diferente, sin maquillaje elaborado, ropa sencilla, cabello simple, pero más que eso, había algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Humildad. Leonor, gracias por recibirme. Andrés me lo pidió, por él estoy haciendo esto. Lo entiendo. Se sentó manteniendo distancia respetuosa. No vine a pedir perdón, porque sé que no lo merezco.
Vine a decirte que finalmente entiendo. ¿Qué entiendes? Entiendo que no eras el enemigo. Yo lo era. Mi codicia, mi arrogancia, mi creencia de que todo me pertenecía. Las lágrimas corrían por su rostro. Pasé 2 años en prisión pensando en lo que hice, en cómo te traté, en cómo intenté robarte tu hogar, tu libertad, tu dignidad, y me avergüenzo profundamente, no de estar en prisión, sino de ser capaz de hacer lo que hice. Y a Valeria, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué llegaste tan lejos? Porque crecí creyendo que merecía todo, que el mundo me debía todo. Mis padres me dieron todo sin enseñarme a valorarlo, y cuando encontré algo que no podía tener, no supe manejarlo. Se levantó para irse. No espero que me perdones, solo necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo, y que si pudiera deshacer todo lo haría, pero no puedo, solo puedo vivir con las consecuencias y tratar de ser mejor. Valeria, espera, se detuvo. El perdón no es para ti, es para mí, para liberar el peso del rencor. Así que sí, te perdono, pero perdonarte no significa olvidar, ni confiar otra vez, lo sé, y no te pido ninguna de esas cosas, solo, gracias, por el perdón, es más de lo que merezco. Se fue, y sentí que un peso se levantaba de mis hombros, no porque ella mereciera perdón, sino porque yo merecía paz. Esa noche Andrés, Mateo y yo cenamos juntos en mi casa, como familia, una familia diferente, más pequeña, más honesta. Abuela, te quiero, dijo Mateo con sus 3 años. Yo también te quiero, mi amor. Miré a Andrés. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto? Que tu padre estableció ese fideicomiso para protegerme, pero al final, lo que realmente me protegió fue su amor, su fe en que yo sería lo suficientemente fuerte para defenderme. Papá siempre supo que eras fuerte, incluso cuando tú no lo sabías. Esa noche, después de que se fueron, me senté con la foto de Ernesto. Lo logramos, mi amor. Andrés finalmente entendió. Valeria pagó por sus crímenes, y yo encontré mi fuerza. Cerré los ojos sintiendo paz profunda. La batalla había sido larga, dolorosa, devastadora, pero había sobrevivido, había ganado, y más importante, había mantenido mi dignidad. Y eso, descubrí, era la victoria más dulce de todas. 5 años después del bautizo de Mateo, mi vida había encontrado una paz que nunca pensé posible. Seguía viviendo en mi casa, la casa que Ernesto y yo habíamos construido juntos, la casa que había defendido con tanto valor. Cada rincón todavía tenía recuerdos de él, y esos recuerdos ya no dolían, solo traían calidez. Andrés visitaba 3 veces por semana, siempre con Mateo, quien ahora tenía 6 años y me llamaba abuela Leonor con tanto amor que mi corazón se derretía cada vez. Abuela, ¿me cuentas otra historia de cuando papá era niño? Me pedía Mateo sentándose en mi regazo. ¿Cuál quieres escuchar? La de cuando el abuelo Ernesto le enseñó a construir. Le conté la historia que había contado 1000 veces, pero nunca me cansaba de verla a través de los ojos de Mateo, ver cómo su rostro se iluminaba al imaginar al abuelo que nunca conoció. El abuelo Ernesto era sabio, ¿verdad? Muy sabio, y te habría amado mucho. Andrés había cambiado completamente. El hombre arrogante que había intentado quitarme mi casa ya no existía. En su lugar había un hombre humilde, trabajador, que valoraba lo correcto. Mamá, conseguí otro proyecto, me contó una tarde. No es grande, no paga tanto como los trabajos que solía tener, pero es honesto, y estoy orgulloso de él. Eso es lo que importa, no el tamaño del proyecto, sino la integridad con la que lo haces. Papá solía decir algo similar. Finalmente entiendo lo que quería decir. Valeria se había mudado a otra ciudad después de salir de prisión. Andrés me contaba ocasionalmente sobre ella. Tiene trabajo simple, vendiendo en una tienda. Vive en un departamento pequeño, pero dice que es más feliz ahora que cuando tenía todo. El sufrimiento a veces enseña lo que la comodidad no puede. ¿La odias todavía? No. El odio requiere energía. Prefiero usar esa energía amando a quienes me aman. Valeria veía a Mateo una vez al mes. Visitas supervisadas que gradualmente se habían vuelto más relajadas a medida que demostraba estabilidad. Es buena con él, admitía Andrés. Diferente, más presente, menos preocupada por apariencias. La prisión cambió a todos. A ella, a tu familia política, a ti, a mí. Te cambió a ti. Me enseñó que la edad no significa debilidad, que tengo derecho a defender mi espacio, que merezco respeto. Esas son lecciones que aprendí tarde, pero mejor tarde que nunca. El licenciado Fuentes vino a visitarme en el aniversario de cuando activamos las protecciones del fideicomiso. Señora Leonor, hace 5 años defendimos su derecho a vivir con dignidad. ¿Cómo se siente hoy? Victoriosa, pero también en paz. Ya no estoy en modo de lucha, estoy en modo de vida. Su historia inspiró a muchos,
¿Sabe cuántas personas me han contactado pidiendo establecer fideicomisos similares para protegerse? Muchas, cientos. Su valentía enseñó a otros adultos mayores que tienen derechos, que pueden defenderse, que no tienen que aceptar abuso familiar. Eso me llenó de orgullo, porque mi sufrimiento no había sido en vano. Había abierto camino para otros. Comencé a dar charlas en centros comunitarios, derechos de los adultos mayores, mi historia de lucha y victoria. En una de esas charlas, una mujer de unos 65 años se acercó con lágrimas. Señora Leonor, mi hijo está intentando quitarme mi casa. Dice que ya no puedo cuidarla, que necesito asilo, pero yo estoy bien. Solo quiere venderla y quedarse con el dinero. Tiene abogado. No puedo pagar uno. Le di el contacto del licenciado Fuentes. Dile que yo te mandé. Te ayudará. Casos como ese se volvieron frecuentes. Adultos mayores siendo abusados por familiares codiciosos. Y yo, con mi historia y mis recursos, podía ayudarlos. Establecí una fundación, Dignidad en la Vejez. Ayudaba a adultos mayores con asesoría legal gratuita, con recursos para defenderse, con voz cuando no tenían una. Andrés se convirtió en voluntario. Mamá, esto es lo que papá habría querido, usar lo que tenemos para ayudar a otros. Sí, tu padre siempre pensó en los demás. En el 5º aniversario del bautizo de Mateo, Andrés organizó una pequeña celebración en mi casa, solo nosotros tres, íntima, familiar. Mamá, quiero brindarte, levantó su copa, por la mujer más valiente que conozco, que defendió su dignidad cuando habría sido más fácil rendirse, que me enseñó que el carácter vale más que el dinero, que me mostró lo que significa ser realmente fuerte. Y por el abuelo Ernesto, agregó Mateo levantando su jugo, que nos cuida desde las estrellas. Brindamos. Y en ese momento sentí la presencia de Ernesto, no físicamente, pero en cada decisión que había tomado, en cada batalla que había peleado, en cada victoria que había ganado. Gracias, mi amor, susurré mirando su foto, por amarme lo suficiente para protegerme, por conocerme mejor de lo que yo me conocía, por creer que sería lo suficientemente fuerte. Esa noche, después de que Andrés y Mateo se fueron, me senté en mi jardín mirando las estrellas. Pensé en el viaje, en la mujer que había sido en aquel bautizo hace 5 años, asustada, humillada, sintiendo que no tenía control, y la mujer que era ahora, fuerte, digna, dueña de su destino. El dinero me había cambiado. No, el dinero solo me había dado las herramientas para defender quien siempre había sido. La batalla me había cambiado. Sí, me había enseñado que merezco respeto, que la edad no es debilidad, que nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Valió la pena cada momento doloroso, cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, porque al final gané algo más valioso que una casa o dinero. Gané mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir en mis propios términos, y enseñé a mi hijo lo que su padre había intentado enseñarle durante años, que el carácter importa más que el dinero, que la familia no se trata de herencias, que el respeto se gana, no se exige. Cerré los ojos sintiendo la brisa nocturna. Ernesto, donde quiera que estés, quiero que sepas algo. Cumplí tu último deseo, defendí mi dignidad, enseñé a nuestro hijo, protegí nuestro legado, y ahora finalmente estoy en paz. Sentí una paz profunda llenándome, la paz que solo viene después de sobrevivir las tormentas más oscuras y emerger más fuerte del otro lado. La casa que había defendido no era solo paredes y techo, era símbolo de mi autonomía, mi derecho a existir en mis propios términos. El fideicomiso que Ernesto había establecido no era solo dinero, era su último acto de amor, su manera de cuidarme incluso en la muerte. Y la batalla que había peleado no era solo sobre propiedades, era sobre dignidad humana, sobre el derecho de los adultos mayores a ser respetados, valorados, escuchados. Abrí los ojos mirando mi casa, mi hogar, mi santuario. Este es mi último día creyendo que todo te pertenece, le había dicho a Valeria hace 5 años, y tenía razón. Fue su último día creyendo que podía tomar lo que quisiera, que los adultos mayores eran débiles, que el dinero daba derecho sobre las personas, pero también fue mi primer día creyendo en mí misma, en mi fuerza, en mi valor. Y ese fue el verdadero regalo de Ernesto, no los 15 millones, no la casa, sino la oportunidad de descubrir quién realmente era cuando finalmente tenía las herramientas para defenderme. Sonreí mirando las estrellas. Gracias, mi amor, por todo, por siempre. Y en el viento sentí su respuesta. Siempre supe que eras fuerte, Leonor. Solo necesitabas descubrirlo tú misma. Y finalmente completamente lo había hecho.